Todo fue a toda prisa. Realmente. Mis jefes acababan de adquirir una empresa mucho más pequeña que acababa de irse a pique. Creo que la empresa probablemente obtuvo todo a bajo precio de los administradores. A pesar de que mi empresa había tenido mucho éxito en los últimos meses y estaba completamente inundada de trabajo, la dirección tenía cierto pánico a incorporar su nueva adquisición y ponerlo todo en marcha. Para ello, nos habían enviado allí a un grupo de personas para reorientar al personal y supervisar la instalación de los sistemas de nuestra empresa. En resumen, fue un caos total durante un par de semanas. Había habido poco tiempo para planificar nada y casi todo sucedía sobre la marcha. Incluso hasta sustituir la red de sistemas informáticos de la nueva adquisición, que no era lo suficientemente extensa, y añadir todo el cableado necesario. En resumen, los 10 íbamos de un lado para otro como moscas cojoneras durante el día y, literalmente, nos reuníamos en el bar del hotel la mayoría de las noches para planificar lo que iba a ocurrir al día siguiente. Ninguno de nosotros vivía a más de una hora o así en tren, pero todos nos quedábamos a dormir en la ciudad la mayoría de las noches debido a esas reuniones nocturnas tan necesarias. 1 o 2 miembros de la tripulación se las habían arreglado para escaparse a casa alguna que otra noche para ver a sus esposas y familias, pero la elección de quién podíamos permitirnos que se escapara dependía de lo que ocurriera ese día y a primera hora de la mañana siguiente. Llevaba media hora sentado en el bar del hotel esperando a que llegara el resto del equipo, cuando ella entró en el salón. Serrie era una empollona informática contratada por una empresa especializada para ayudar a instalar los sistemas informáticos y formar al personal en su uso. Y vaya si me pilló por sorpresa cuando me di cuenta de quién había entrado exactamente en el bar. Definitivamente, Serrie no se parecía en nada a la empollona que yo conocía tan bien y que había estado todo el día enseñando a nuestro recién adquirido personal a manejar los sistemas de nuestra empresa. Atrás habían quedado la holgada falda a la altura de la pantorrilla y las gafas, para ser sustituidas por una falda tentadoramente corta y una blusa de seda tentadoramente bien ajustada. No miró a su alrededor ni investigó el local, como cabría esperar. Serrie se limitó a sentarse en un taburete y pedir una copa. Supuse que estaba esperando a alguien y, supongo, me pregunté cuál de mis colegas casados estaría a punto de desviarse del camino recto. De acuerdo, lo admito, me levanté como un tiro de mi mesa y me deslicé rápidamente hasta el taburete que había junto a Serrie. «Hola, preciosa, ¿qué hace una chica tan simpática como tú en un antro como este?», pregunté con la voz más sexy que pude reunir. Serrie se giró para mirarme, creo que con la intención de mirarme mal y probablemente decirme dónde podía bajarme, pero entonces me reconoció. «Oh, Cristo, Steve, deja de molestar». «¿Qué haces aquí?», sonrió. «Me quedo aquí, Serrie», dije mientras le hacía un gesto al camarero para que pusiera su bebida en mi cuenta. «Hey, yo te pregunté primero de todos modos. He quedado con John, uno de esos electricistas, para cenar. Vive en la ciudad y me recogerá aquí. Creía que todos los informáticos os alojabais en el Connaught. Lo somos, pero John no tiene por qué saberlo, ¿verdad?», me guiñó un ojo. Además, cuanta menos gente sepa que salgo con alguien, mejor. No salgo con compañeros de trabajo de mi propia empresa, trae demasiadas complicaciones. Ah, ¿eso explica por qué escondes tu luz bajo un celemín en la oficina? No estoy seguro de cómo debería tomármelo. Creo que asumiré que fue un cumplido. Ciertamente era Serrie. En tu mirada ahora mientras te sientas aquí, y tu habilidad como experta en camuflaje en el trabajo. Cristo, ¿te arreglas bien, chica? El pobre John se va a llevar el susto de su vida cuando llegue. Me sonrió. Una gran parte de las personas a las que enseño a manejar nuestros sistemas son hombres, Steve. Digamos que asimilan mucho mejor las instrucciones cuando miran el monitor y no intentan echar un vistazo a mis bienes divinos. Bueno, ahora sabes, el secreto de mi éxito en el negocio, Steve. Sí, fue una gran sorpresa cuando me di cuenta de que eras tú el que estaba sentado aquí. Hombre, no me vengas con esas, Steve. Apuesto a que me observaste en todo momento. Y que te llevó más que un poco de tiempo dirigir tu mirada hacia mi cara. Sí, lo hice, lo admito, ¿y quién podría culparme? Serrie, eres un buen ejemplo de tu género.
Qué pena que no salgas con colegas. Le sonreí. Steve, siempre fuiste encantador, incluso para ese friki de la oficina. Pero recuerda que no trabajas para la misma empresa que yo, así que técnicamente no somos compañeros de trabajo. Qué idea tan encantadora, Serrie. Excepto por esa mosca en la sopa, estoy casado. Maldita sea, justo cuando pensaba que iba a tener suerte. Sonrió. Aún así, si alguna vez te cansas de la vida de casado, ya sabes el número de teléfono de mi empresa. Debimos de bromear juntos de la misma manera durante unos 20 minutos antes de que la cita de Serrie acabara apareciendo y, una vez recuperado de la impresión, se fueran juntos. Me compré otra copa y volví a mi mesa del rincón a esperar a mis colegas. No sé, probablemente 10 o 20 minutos después fui al baño de caballeros. Mientras estaba allí, otro tipo vino y empezó a usar el urinario adyacente al mío. Chica guapa, comentó. ¿Perdón? Dije, sin estar segura de haberle oído bien. Siempre es un poco incómodo cuando un completo desconocido empieza a hablarte en el servicio de caballeros, nunca sabes cuáles son sus motivos, pero intenté ser educado. Esa joven con la que hablabas en el bar es una chica guapa. Aclaró el hombre. Sí, lo es, ¿verdad? ¿Estás en la ciudad por negocios?, me preguntó mientras empezaba a lavarme las manos. Sí, estamos montando una nueva sucursal en la ciudad. ¿Casada? Sí, lo soy, pero ¿por qué lo preguntas? Oh, estaba pensando. Los hombres casados que están fuera de casa deberían mirar quién les vigila cuando hablan con chicas guapas en los bares de los hoteles. El tipo ya se estaba lavando las manos mientras yo me secaba las mías bajo el soplador de aire. Me estaba confundiendo algo crónico. Intentaba averiguar si era un tipo raro que intentaba ligar conmigo o un chulo de aspecto inverosímil que buscaba negocio para sus chicas. ¿Estás insinuando algo? Que sí. ¿Qué has estado en el bar 3 tardes esta semana y siempre que estás ahí, también está ese mierdecilla de la otra esquina, ¿no te has fijado en él? No. Realmente no sé lo que estás tratando de decir. En cuanto empezaste a hablar con esa jovencita, empezó a juguetear con su teléfono. Y lo que es más, cuando subes a tu habitación por la noche, sale al vestíbulo y se queda por allí hasta bien pasada la medianoche. Para entonces ya estábamos saliendo del baño de caballeros y el tipo me dijo que no podía decir nada más por el momento, que pensaba que el tonto que estaba escondido en la esquina se habría dado cuenta de que le había visto. Me pidió mi número de móvil y me dijo que me llamaría en unos minutos, después salió por la puerta principal del hotel. Confundido, volví a mi asiento en el bar, aún intentando averiguar por qué le había dado a un completo desconocido mi número de teléfono móvil. Fiel a su palabra, mi móvil sonó a los pocos minutos. Era el tipo y me dijo que me sentara en silencio y escuchara, luego me contó una historia casi increíble. Dio bastantes vueltas por las casas, pero lo esencial de lo que me contó fue que hacía poco su ahora exmujer le había puesto los puntos sobre las íes. Me explicó que, estando de viaje de negocios, había entablado conversación inocentemente con una guapa joven sentada en el bar de un hotel. Durante la charla se supo que había entrado en el bar para esconderse de su exmarido, que la maltrataba y al que había visto en la calle antes de que pudiera verla. Mi crédulo amigo no se había dado cuenta de que sentarse en un taburete de la barra no era el lugar más propicio para esconderse. Si no se hubiera dejado seducir tanto por su belleza y su historia, probablemente se habría dado cuenta de que el mejor sitio para ella habría sido un rincón oscuro. De todos modos, ella le señaló marcas en la cara y en los brazos que le hicieron creer que alguien la había violentado recientemente y, en consecuencia, él se tragó su historia a pies juntillas. Entonces, de repente, dijo que su marido estaba a punto de entrar en el bar y huyó por una puerta trasera. Temiendo por su seguridad, mi nuevo amigo la siguió y rápidamente la localizó intentando esconderse en un hueco del pasillo. Él le había sugerido que le consiguiera una habitación para pasar la noche donde pudiera esconderse, pero ella insistió en que no podía entrar en el vestíbulo del hotel porque lo más probable era que su exmarido la viera. Sí, hasta yo adiviné lo que vendría después. Después de muchas discusiones se decidió que la joven cogería su llave y se escondería en su habitación, mientras mi nuevo amigo le reservaba una habitación para ella sola.
Entonces él le daría la llave y ella podría esconderse allí por la noche. Que en esencia fue lo que ocurrió. En cuanto le dio la llave a la joven, ella le dio un abrazo y un beso en la mejilla en señal de agradecimiento antes de que él la acompañara a la habitación y volviera inmediatamente a la suya. A la mañana siguiente no volvió a ver a la joven y olvidó todo el incidente como un paseo un poco caro por los dominios de la caballerosidad anticuada. Se sintió satisfecho consigo mismo y pensó que el incidente había terminado. Pero no fue así. Unos días más tarde, mientras deshacía la maleta, su esposa encontró un par de calzoncillos femeninos metidos en el fondo de la misma. Entonces se desató el infierno. A los pocos días le entregaron ese papeles del divorcio y en ellos descubrió que cierta joven admitía haber mantenido relaciones sexuales con él en la habitación del hotel aquella noche. Es más, había fotografías de él con la joven en el bar y entrando y barra diagonal o saliendo de su habitación de hotel. Afirmaba que toda la pantomima había sido montada por su mujer y el amante de esta, que, según descubrió más tarde, había sido su superior en el lugar donde ella había trabajado antes de que nacieran sus hijos. Aunque no tenía pruebas de ello, ni de que su mujer hubiera intimado con él hasta después de divorciarse y separarse oficialmente. El cabrón estaba en casa dándole la lata la noche que el juez dictó la orden de separación. Y a mí me habían prohibido acercarme a la casa porque la vaca decía que yo la había amenazado con violencia. Ahora ella tiene la casa, porque yo tengo que proporcionar alojamiento a los niños hasta que sean mayores de edad. He cargado con la manutención de los niños, la pensión alimenticia y el mantenimiento de la maldita casa. Y mientras tanto ese gilipollas se está tirando a mi ex mujer en ella. Puedo entender tu evidente frustración, amigo mío, pero ¿qué tiene eso que ver conmigo? Pregunté cuando finalmente se calló. ¿Estás sentado en la mesa de la esquina que tú y tus amigos habéis utilizado toda la semana?, preguntó. Sí. Entonces intenta que no sea demasiado obvio, pero en la esquina del otro extremo de la pared debería haber un joven sentado allí solo. Me imagino que está casi oculto de ti detrás de ese maldito trífido de planta. Miré despreocupadamente en la dirección que me había indicado mi nuevo amigo. Efectivamente, había alguien detrás de aquella planta, pero no pude ver a quién. Sí, creo que lo veo. Bueno, no estoy seguro de cuál es su juego, pero esa mierdecilla te está observando, amigo mío. Solo te estoy dando el visto bueno porque me pareces un tipo bastante decente y no me gustaría verte cosido como yo lo he estado. Bueno, eso es muy amable de tu parte, amigo mío. Pero no pretendo desviarme del camino recto. Yo tampoco, amigo mío, y de hecho no lo hice. Pero eso no impidió que me cosieran. Por alguna razón tu mujer debe pensar que te extravías cuando estás fuera de casa. Nunca. En realidad, salgo muy poco de casa. Este es mi primer viaje en más de un año. Le informé. Bastante extraño entonces, ¿no crees? ¿Por qué si no te seguiría ese muchacho? ¿Me sigues? Sí, por supuesto. Te ha seguido al hotel las últimas 3 noches. Tonterías, amigo mío, debe ser pura coincidencia que ambos hayamos llegado al hotel más o menos a la misma hora todas las noches. No reside en el hotel. Se va a casa justo después de la 1 de la madrugada. Mira, te lo puedo demostrar. Termine su bebida y salga del hotel. Camine hasta el penacho de plumas, es solo un par cientos de metros más o menos. Hay muchas entradas, así que si te está vigilando, como creo, tendrá que seguirte dentro del bar para asegurarse de que no te escapas por alguna de las otras. Si te paras en la barra misma, podrás ver si él entra en el espejo que hay detrás. Me crucé con los otros chicos al salir del hotel y les dije que volvería enseguida. Solo después de recorrer la mitad del camino hasta el penacho de plumas me pregunté si estaba haciendo lo correcto. Después de todo, cabía la posibilidad de que me estuvieran asaltando o algo así. No había nadie más. Llegué al Plume sin problemas y pedí una pinta. El joven tonto al que había echado un vistazo al salir del bar del hotel entró y se invitó a una copa en el extremo opuesto de la barra. Luego se sentó en el otro extremo de la sala, desde donde podía observarme. Un par de minutos después, mi móvil volvió a sonar. ¿Tenía razón?
Sí, concedí, está junto a la pared, intentando fingir que no me observa. ¿Qué vas a hacer con él? Al diablo si lo sé. Bueno, simplemente no hagas nada estúpido como hacerle saber que le has visto, o charlar con algún repuesto. Déjame pensarlo y te llamo mañana. Pero ¿y si está, ya sabes, planeando robarme o algo así? No, no es de ese tipo. Me imagino que es un estudiante universitario, ganando algo de dinero, trabajando para alguna dudosa agencia de detectives privados. Ciertamente no tiene ni idea de cómo seguir a alguien encubiertamente. Nunca lo vi. Tú, amigo mío, te pareces demasiado a mí. No se te pasa por la cabeza la idea de desviarte y, por lo tanto, no tienes ningún motivo para seguir mirando por encima del hombro. Ahora, tu compañero pelirrojo está en el ajo y está escudriñando todo el tiempo. Me sorprende un poco que no haya visto tu sombra. Sí, bueno, el colega pelirrojo del que hablaba es en realidad el Casanova de la oficina y de quien sospeché en un principio que Serry estaba en el hotel para encontrarse. Una vez terminada mi pinta en el Plume, regresé al hotel por una ruta algo serpenteante que me llevó junto al río. Esperaba que pareciera que había salido a dar un paseo nocturno para respirar aire fresco. De vuelta al hotel, los chicos tenían curiosidad por saber dónde me había metido, pero no me presionaron con el tema. Luego nos pusimos a mirar planos de oficinas y a discutir lo que esperábamos conseguir al día siguiente. Más tarde, cuando salí del bar camino de mi habitación, pude discernir con el rabillo del ojo que alguien volvía a esconderse detrás de aquella maldita planta. ¿Estás bien?, me preguntó mi nuevo amigo cuando me llamó la tarde siguiente. Sí, bien, aunque todavía no puedo entender por qué ese chico debería estar siguiéndome. ¿Quieres saberlo? Sí, creo que sí. Alguien debe estar pagando al cabrón y si mi mujer está malgastando mi dinero duramente ganado, me enfadaré bastante. Vale, déjamelo a mí. Hay un par de maridos divorciados trabajando en la oficina a la que me han destinado. Tendré que permanecer fuera de la vista porque el cabrón podría reconocerme, pero creemos que tenemos un plan infalible en el que pueden agarrar al cabrón y preguntarle de qué va sin que se note que sabes que te ha estado siguiendo. Será una hazaña, ¿no? No, los chicos le van a tomar el pelo diciéndole que también les han contratado para seguirte y se van a enfadar con el chaval. Mierda, es solo un niño, probablemente mojará los pantalones. De todos modos, le prometerán que si se sincera con ellos, no le dirán a quien quiera que le contrate que ha jodido el trabajo. Con un poco de suerte, mantendrá la boca cerrada antes que arriesgarse a perder su fuente de ingresos. Quedó acordado que volvería a dar una vuelta constitucional a la misma hora que la noche anterior. Pero esta vez me dirigí al río por una ruta muy concreta que me llevó por un oscuro callejón. Admito que cuando me metí en ese aliado me pregunté, una vez más, si me habían engañado para meterme en algo desagradable. A mitad de camino por el callejón alcancé a ver dos formas oscuras que me rodeaban entre las sombras. Me sentí algo aliviado al oír a uno de ellos decir: «Sigue, está a unos 50 metros detrás de ti». Luego continué con mi paseo y no ocurrió nada más reseñable que yo supiera y alguien estaba de nuevo detrás de la planta cuando me dirigí a mi habitación esa noche. Bueno, funcionó, pero no tiene mucho sentido. Dijo la voz de mi nuevo amigo cuando contesté al móvil pasada la medianoche. Oh, ¿habló entonces? Vaya si lo hizo, no pudieron evitar que hablara. Bueno, a mí me parecían tipos grandes. En un callejón oscuro, a esa hora de la noche, todo el mundo parece un tío grande, amigo mío. Pero esto, no te lo vas a creer, sé que no me entra en la cabeza. Tu rabito tiene que ir a buscarte a la oficina todas las noches. Tiene que seguirte hasta medianoche y luego, cuando esté satisfecho de que te hayas ido a la cama, puede irse a casa. ¿Eso es todo? Sí, está pluriempleado para una agencia de detectives local, como habíamos supuesto. Pero no están realmente interesados en lo que haces o a dónde vas, a menos que sea a la estación de tren. ¿La estación de tren? Sí, ya sabes, esas cosas que van sobre raíles. Sí, bueno, así es como llegué hasta aquí, no tiene sentido traer el coche. Bueno, lo interesante es que, si vas a la estación, debe vigilar a qué tren subes.
Si es un tren que va hacia el norte, puede bajarse e irse a casa. Si te subes a un tren que va al sur, bueno, entonces tiene un número de móvil al que tiene que llamar inmediatamente. ¿Sur dices? Sí, supongo que vives en la costa sur, amigo. Yo sí. ¿Pero por qué subirías a un tren que va hacia el norte? Mi hermana vive a media hora de aquí. Creo que es una mala noticia entonces, ¿no? Sí, ¿tienes el número al que debe llamar el chico? Te lo enviaré por mensaje de texto en cuanto terminemos esta llamada. Gracias. ¿Qué vas a hacer, amigo mío? Creo que le haré una visita a mi hermana mañana por la noche. ¿Necesitas refuerzos? Eso sería muy amable de tu parte. No tengo ni idea de en qué me voy a meter. Mándame un mensaje con la hora del tren en el que bajarás mañana y nos encontraremos en la siguiente estación de la línea. Ah, y mis dos amigos, si los ves en algún sitio, no los reconozcas, ¿me entiendes? Son unos completos desconocidos para ti y sería más seguro para todos que las cosas siguieran así. ¿Es realmente necesario? Son dos exmaridos muy enfadados, amigo mío. Solo tienes que hacerles un gesto y estarán encantados de ocuparse de lo que necesites cuando estemos a salvo en el tren de vuelta aquí. ¿Perdón? Hoy en día hay cámaras de CCTV en todas las estaciones, amigo mío. Prácticamente intachable cuando se requiere una coartada. No reconocí el número de teléfono al que debía llamar mi cola. De todas formas, era un número de móvil, así que probablemente no llevaría a ninguna parte aunque hubiera intentado rastrearlo. A la noche siguiente, tras viajar una estación hacia el norte, cambié a un tren en dirección sur y me encontré con mi nuevo amigo una estación más abajo de donde había comenzado mi viaje. Me informó de que el joven había visto salir mi tren en dirección norte y luego había abandonado la estación, presumiblemente para acostarse temprano. No vi ni rastro de las dos grandes figuras oscuras que me había cruzado en el callejón la noche anterior y mi nuevo amigo no las mencionó. Obviamente, hablamos de lo que podría descubrir al llegar a mi casa y de lo que haríamos si no había nadie. Mi mujer no había mencionado que fuera a salir, así que supusimos que esperaba compañía en casa. Bueno, siempre cabía la posibilidad de que yo llamara para charlar más tarde. Ya lo había hecho una vez esa semana y, pensándolo bien, mi mujer había sonado un poco distraída. Me había confesado que estaba en medio de un programa de televisión y que había silenciado el sonido cuando sonó el teléfono, y que estaba intentando seguir el programa a través de la función de subtítulos del televisor. Constance siempre seguía esas estúpidas telenovelas, así que acepté su explicación. Para entonces ya no estaba tan seguro. De hecho, me devanaba los sesos intentando recordar qué más había oído de fondo durante la llamada. Algún sonido a medio oír me molestaba y un par de veces había pensado que tal vez Constance había puesto la mano sobre el micrófono. También había soltado una risita en un momento de nuestra conversación, pero yo había supuesto que se estaba riendo de algo en su jabón. Miré a mi alrededor, pero solo nosotros dos nos apeamos del tren en la estación de mi casa. Mi nuevo amigo debió de darse cuenta. No te preocupes, ya están aquí. Vinieron antes en coche. Mientras caminábamos hacia mi casa, mi acompañante empezó a hablar solo. Por unos segundos pensé que se había vuelto loco, pero luego me di cuenta de que tenía uno de esos dientes azules en la oreja. Obviamente estaba hablando con las dos sombras oscuras. Me informó de que sería mejor que aguantáramos un rato en algún sitio. Constance seguía sola, pero esperaba a alguien. Cuando le pregunté cómo estaba tan seguro, me dijo que había abierto la puerta del garaje integral hacía unos 5 minutos y había sacado nuestro coche a la calle. Parece que su visitante tiene intención de quedarse toda la noche, comentó. Perdimos un poco de tiempo mirando en los escaparates de las tiendas de la zona donde no se nos veía desde la carretera hasta que mi compañero fue informado de que el partido estaba en marcha. Entonces nos dirigimos a mi casa. Mi compañero impidió que me abalanzara como un toro en una cacharrería. Señaló que probablemente no era la primera noche que Constance tenía visita, así que no tenía sentido cerrar la puerta del establo después de que el caballo se hubiera desbocado. Teníamos que darles tiempo suficiente para que se metieran en lo que se fueran a meter.
para que pudiéramos obtener las pruebas que necesitaría cuando llegara la batalla judicial. Obviamente, mi compañero tenía más experiencia que yo en estos asuntos, así que seguí su consejo. Estuvimos en el jardín trasero unos 20 minutos antes de que mi impaciencia se apoderara de mí, entonces me acerqué sigilosamente a la ventana trasera del salón. Por suerte, las cortinas que Constance se había alegrado tanto de encontrar habían encogido un poco al lavarlas. Nunca había vuelto a sacar los peldaños y a ajustar el cordón del volante para que se cerraran por completo en el centro. Nunca hubiera pensado que Constance fuera capaz de eso. Estaba completamente desnuda y arrodillada entre las piernas de Tony Copeland, igualmente desnudo. Era nada menos que uno de los miembros de nuestro consejo local y el posible candidato parlamentario de su partido para las próximas elecciones generales. Nuestro diputado en ejercicio ya había anunciado su intención de retirarse. Obviamente Constance estaba realizando el acto que cierto expresidente de los Estados Unidos había descrito como no tener relaciones sexuales. Yo no estaba de acuerdo. La única forma en que supe que el capullo se llamaba Tony Copeland, por cierto, fue porque Constance había estado repartiendo circulares para su partido político antes de las últimas elecciones locales. Constance no era una incondicional del partido ni nada, pero inexplicablemente se había involucrado en la última campaña electoral local. Desde entonces, me he preguntado si el romance de Constance con Copeland surgió de su trabajo para el partido durante esas elecciones o si su repentino interés por la política local y las elecciones fue el resultado de su romance con Copeland. Tengo que aceptar que probablemente nunca sabré la respuesta. Supongo que aún estaba dándole vueltas a esa pregunta cuando mi acompañante me apartó de la ventana. Lo último que vi fue la cabeza de Constance subiendo y bajando. Copeland tenía ambas manos enredadas en su pelo, supongo que para animarla. Por razones obvias estaba teniendo un poco de dificultad para controlar mi temperamento. Pero para ser honesto con usted, y lo que lo hizo peor para mí, era que Constance siempre había afirmado que el mero pensamiento de sexo oral la hacía sentir enferma. Cuando nos alejamos de la casa, mi compañero me entregó una pequeña cámara de video con un cordón para colgarla del cuello. Me explicó que cuando entráramos en la casa debía mantener la cámara apuntando a Copeland y Constance el mayor tiempo posible. Pero si Copeland me atacaba, debía soltar la cámara y defenderme. Me recordó que la cámara seguiría grabando, aunque solo colgara del cordón. Y que dijera lo que dijera o hiciera lo que hiciera, una vez dentro de la casa, no debía bajo ningún concepto amenazar con violencia física a ninguno de los agresores. Si viene a por ti, ábrele la cabeza por lo que a mí respecta, pero no le levantes la mano primero. Tendré esta cámara apuntándote todo el tiempo para probar que no le has atacado e intentaré tener esta otra apuntándoles a los dos también todo el tiempo. ¿Dos cámaras?, pregunté. Sí, es mi negocio, vender cámaras de video al por mayor. ¿No te lo dije? No me has dicho nada sobre ti. Ni siquiera sé tu nombre. Probablemente sea mejor así, si decides que quieres que los chicos hagan el negocio más tarde. Después de colarnos en el garaje y dejar bajar lentamente todos los neumáticos del coche de Copeland, pasamos por la puerta cortafuegos y entramos en la cocina. Desde allí pudimos ver y grabar lo que ocurría en el salón, donde Copeland estaba devolviendo el favor a Constance. Tuve que usar todo mi autocontrol y la influencia de mi compañero para no precipitarme a la habitación y usar mi bota derecha para asegurarme de que Copeland cantaría alto a partir de ese día o sería castrato. Sea como fuere, mi servicial amigo me convenció de que ni la bota derecha ni el cuchillo de trinchar de la estantería de la cocina serían propicios para mi bienestar a largo plazo. Me sugirió que las casas de vacaciones ampliadas de HMG son lugares que se visitan, no establecimientos en los que uno desearía estar encarcelado durante 10 o 15 años. Como diablos Constance nunca nos vio allí de pie, grabando la escena, simplemente no lo entiendo. Entonces Copeland pareció cansarse de su trabajo y subió a montar a Constance, aunque ella se opuso diciendo que aún no la había bajado. Personalmente, pensándolo bien, me pareció muy poco deportivo por su parte. Copeland le dijo a Constance que no podía contenerse más y empezó a follar con todas sus fuerzas. Me pareció un poco extraño que Constance le dijera que se lo tomara con calma y que dedujera que le había hecho daño cuando se puso así.
Su conversación no tenía mucho sentido porque Copeland intercalaba casi cada palabra que decía con las dos palabras puta de mierda mientras Constance repetía una y otra vez, oh, joder. Nunca había oído a Constance decir palabrotas en todos los años que la conocía. Por lo general, cuando hacíamos el amor ella coreaba repetidamente, oh, Dios mío. Siempre lo había tomado como un cumplido, tal vez me había equivocado. Copeland estuvo haciéndolo durante varios minutos cuando un teléfono móvil que estaba sobre la mesita empezó a sonar. Esto le hizo dejar de follar con Constance durante un segundo y mirar el teléfono que sonaba. Después de pensarlo un momento, se dio la vuelta en el sofá tirando de Constance para que se pusiera encima y le dijo que se lo follara mientras cogía el teléfono que seguía sonando. Constance, para mi sorpresa, accedió y empezó a moverse lentamente arriba y abajo. En realidad, me imagino que Constance estaba más contenta de estar encima, muchas veces había actuado de la misma manera encima de mí. Sin embargo, nunca recordé haber tenido que arrastrarla hasta su posición de forma tan despreocupada. Lo extraño era que, para entonces, Constance se estaba mirando en el espejo de la pared de detrás del sofá y no tardó en mirar a mi compañero y a mis ojos en nuestros reflejos en el maldito espejo. Solo Dios sabe dónde estaba su mente. Copeland se puso el teléfono en la oreja y dijo, hola. Entonces las cosas empezaron a ponerse cómicas. Yo, por supuesto, solo podía oír una parte de la conversación. No tengo ni idea de lo que le estaba diciendo el interlocutor. Pero entendí lo esencial. ¿Cómo conseguiste este número?, preguntó Copeland. No tengo nada que declarar a ningún periódico. ¿Cómo te atreves, jovencito? Yo. Si haces acusaciones como esa en tu periódico, jovencito, tendré tu maldito trabajo por ti. Constance había detenido sus giros y miraba a Copeland. Debió de notar algo en su tono. O tal vez lo que le había dicho la periodista le había quitado a Copeland las ganas de sexo y eso había repercutido en una parte concreta de su anatomía. Ahora mira aquí. Estoy visitando a un residente local en asuntos oficiales del consejo. Es parte de mis deberes como concejal ayudar. Eso no es asunto suyo, joven. Su marido sabe muy bien que estoy aquí esta noche. En este punto de la conversación telefónica de Copeland, los ojos de Constance se volvieron repentinamente hacia el espejo de la pared y una expresión de horror apareció en su rostro. Steve, oh, Dios, no. Steve. Gritó con todas sus fuerzas. El súbito gemido de Constance cogió a Copeland por sorpresa y levantó la vista hacia ella. Solo puedo suponer que se dio cuenta de que ella estaba mirando algo reflejado en el espejo, porque movió la parte superior de su cuerpo hacia un lado para poder vernos a mi compañera y a mí. No he visto muchas veces en mi vida miedo real en los ojos de alguien. Pero vi miedo en los ojos de Copeland esa noche. No sé si desconectó la llamada del móvil o no. Lo que sí sé es que, presa del pánico, empujó a Constance con tal violencia que ella cayó al suelo, golpeando la mesa de café con la cabeza en el proceso y dejándola brevemente inconsciente. Tengo que decir que nunca he visto a nadie ponerse un par de zancadas tan rápidamente. Entonces Copeland localizó su chaqueta y se la puso. Mi compañero utilizó su hombro para empujarme más hacia el salón mientras seguíamos filmando a Copeland en su prisa por salir de la casa. Más tarde me di cuenta de que mi compañero nos había sacado de la puerta de la cocina para despejar la vía de escape de Copeland hacia el garaje, donde tenía aparcado el coche. Con los zapatos en una mano y la ropa interior en la otra, Copeland se apresuró a entrar en el garaje. Poco después le oí gritar: ¡cabrones! Mientras tanto, mi compañero me había dicho que vigilara a Constance, pero al mismo tiempo me advirtió que mantuviera mi cámara apuntando hacia ella mientras él seguía a Copeland. Por el grito de Copeland, supuse que había descubierto que su coche tenía 4 ruedas pinchadas. En cualquier caso, oí cómo se abría la puerta del garaje y cómo intentaba marcharse. Para entonces yo ya había terminado con Constance, que acababa de recobrar el conocimiento y, tras recobrar el sentido, se incorporó, me miró a los ojos y se desmayó de inmediato. En el proceso, se dio otro fuerte golpe en la cabeza contra el suelo. Desde mi punto de vista, Constance no parecía estar pasando una buena noche.
Pensé que sería mejor pedir asistencia médica para Constance, así que, sin dejar de enfocar con la cámara el cuerpo desnudo de Constance, me acerqué a nuestro teléfono fijo y marqué 39. Solo para que me dijeran que una ambulancia y la policía ya estaban en camino. De hecho, pude oír las sirenas antes de colgar el teléfono. Bastante extraño, en realidad, yo seguía allí de pie filmando a la entonces semi-inconsciente Constance cuando los paramédicos entraron corriendo en la sala. «Ya es hora de que nos vayamos, amigo mío». Mi compañero había vuelto y me empujaba suavemente hacia la puerta. También me puso un par de gafas de sol en la nariz y un trilby de gran tamaño en la cabeza que tiró firmemente hacia abajo sobre las gafas de sol. No tengo ni idea de dónde se había hecho con ninguno de los dos artículos y me sorprendió un poco que él mismo llevara un atuendo similar. Descubrí por qué al salir de la casa por el garaje. Un equipo de cámaras de televisión, supongo que de las noticias locales, y varios reporteros estaban esperando. Nos lanzaron preguntas demasiado numerosas para responderlas mientras mi acompañante me guiaba hasta un taxi que me esperaba. Otro desconocido se interpuso entre los periodistas, mi acompañante y yo y repetía, «Mi cliente no tiene ninguna declaración que hacer en este momento». Mientras el taxi nos llevaba a la estación de tren, miré a mi compañero. «¿Lo que me dijiste era todo mentira?», le pregunté. «No, mi esposa me cosió, como dije». «Pero su abogado». «Bueno, era un gilipollas, acabas de conocerle esta tarde». «¿Copeland?» «Sí, Copeland. La semana pasada, un amigo mío que dirige una empresa de detectives privados me dijo que un tal Tony Copeland se había puesto en contacto con usted y quería que le vigilara». Bueno, a mi amigo no le gustó el aspecto del trabajo, no tenía sentido para él y Copeland no le explicó de qué se trataba, así que rechazó el trabajo. Pero mi amigo, sabiendo la animadversión que yo sentía hacia Copeland, me avisó de su deseo de ser informado si usted mostraba alguna inclinación a volver a casa, algo inesperado. Bueno, era bastante obvio, ¿no? No hacía falta ser un genio para atar cabos sobre cuál era el juego de Copeland. Siento lo de la prensa, pero quería asegurarme de que las aspiraciones políticas de Copeland terminaran abruptamente. Esperemos que tampoco le sirva de mucho a su negocio legal. En realidad, una vez que pongan sus garras en el bastardo, estoy seguro de que los medios se olvidarán rápidamente de ti y de tu mujer. Hay mucha más suciedad jugosa en el pasado de Copeland para que le hinquen el diente. Estábamos en el tren de vuelta al norte cuando mi acompañante me informó de que Constance estaba en el hospital local. Una fractura del cráneo, pensó su contacto. Luego me preguntó si quería que le hicieran algo a Copeland cuando la policía acabara con él. Le miré, con la pregunta en los ojos, y me explicó que Copeland había descubierto que no es fácil conducir un coche con 4 ruedas pinchadas y que había chocado contra al menos 3 vehículos aparcados y había acabado estacionado en el escaparate de una tienda. Copeland había sido visto por última vez siendo trasladado en la parte trasera de un furgón policial. Mi compañero, que obviamente seguía en contacto y recibiendo mensajes de testigos presenciales en el lugar de los hechos a través de su teléfono móvil, no tenía muy claro el motivo exacto por el que habían detenido a Copeland. Solo se refirió a una infracción de tráfico. Me pareció razonable en ese momento. Conducir un coche con 4 ruedas pinchadas no puede ser legal. Más tarde, me enteré por la televisión y los periódicos de que Copeland había entrado en pánico cuando, al levantarse la puerta enrollable del garaje, vio a la gente de la televisión y la prensa reunida afuera. Estaba de pie en el garaje, sin ropa, y mi acompañante le impedía el acceso al interruptor que volvía a cerrar la puerta. Así que Copeland, presa del pánico, había saltado a su vehículo y se lo había llevado. O mejor dicho, intentó llevárselo. La breve descripción que leí en la prensa decía que su coche se había desplazado por la carretera, pero que había chocado con la furgoneta del equipo de televisión al salir de mi casa y con otros muchos vehículos aparcados mientras avanzaba por nuestra calle. Luego, cuando Copeland intentó girar hacia la carretera principal, chocó con un camión que pasaba por allí. Al parecer, la colisión con el vehículo más grande había dado al coche de Copeland el impulso que necesitaba para incrustarse en la fachada de una tienda. Qué pena que nuestro taxi se hubiera ido en otra dirección esa noche, me hubiera gustado ver la carnicería de primera mano.
Durante el viaje, mi compañero me informó de que aquella noche iba a ser probablemente la última vez que nos viéramos. Pero también me dijo que si todo iba según lo previsto tendría noticias suyas en algún momento del futuro. Volvió a disculparse por la desafortunada publicidad, pero dijo que había necesitado algo espectacular que soltara a los perros. Pasaron muchos meses antes de que me diera cuenta de lo que estaba hablando, volveré sobre ello más adelante. En un momento dado, mientras nuestro tren cruzaba un puente sobre un río, mi compañero tiró por la ventana el teléfono móvil que había estado utilizando. Me dijo que ya no podría contactar con él a través de él y que nadie más podría hacerlo. Quédate con la cámara de video, tengo muchas más. Sonrió. ¿Qué pasa con la película en esos dos? Estoy seguro de que tienes suficiente para lo que necesitas en el chip de esa cámara, Steve. Tengo planes para las grabaciones en estos, y puede que necesite remover un poco la olla. Pero no te preocupes, la cara de tu mujer se mantendrá fuera de los papeles. ¿A quién le importa? Dije. Sí, amigo mío, y siento que vaya a ocurrir. A ningún hombre le gusta la idea de que todo el mundo sepa que su mujer era una zorra que ha estado colgándosela durante Dios sabe cuánto tiempo. No le hace mucho bien a nuestro ego, amigo mío, te lo aseguro. Es la naturaleza humana. Mi compañero bajó del tren un par de paradas antes que yo. Me estrechó la mano, se disculpó de nuevo por la publicidad y por cualquier otra repercusión que pudiera llegarme inadvertidamente en el futuro. Me aseguró que haría todo lo posible por anularlas, pero no aclaró lo que pensaba que podría ocurrir. Su último acto fue darme una tarjeta de visita y decirme que era del abogado que había estado fuera de mi casa, era un buen hombre y se podía confiar en él. Debía recurrir a él para mi divorcio, si me decidía por él y para cualquier otro imprevisto. Entonces el tren salió de la estación y no volví a verle personalmente. Pero iba a tener noticias suyas de forma indirecta y volvería a ver su cara. Pero eso te lo contaré un poco más tarde. El recepcionista me sorprendió al entrar en el hotel y me entregó un paquete marcado como urgente. Me lo llevé al bar, donde, para ser sincero, pensaba tomarme un buen trago. ¿Quién no lo haría en estas circunstancias? Al rasgar el papel de cromo del paquete en el bar descubrí que contenía el embalaje del fabricante de la pequeña cámara de video que ahora llevaba en el bolsillo y una nota impresa. En esencia, la nota me ordenaba que no me emborrachara. Debía ir a mi habitación y hacer al menos una copia del archivo de la tarjeta de memoria de la cámara en mi portátil y preferiblemente varias más en cualquier soporte que tuviera a mano. También me sugería que las copias que hiciera y el original no se guardaran en el mismo lugar. Después de beber el whisky y el refresco que había pedido, hice lo que indicaba la nota, puse una copia del archivo en un DVD que más tarde bajé y deposité en la caja fuerte del hotel, al mismo tiempo que enviaba una segunda copia a mi hermana. Solo pude hacer las 2 copias extra porque solo llevo un par de DVD y CD vírgenes en el maletín del portátil. Supongo que fue la curiosidad morbosa la que me hizo volver a ver la pantomima antes de agachar la cabeza e intentar dormir un poco. Al final no lo conseguí del todo. Solo Dios sabe qué aspecto tenía al día siguiente, pero todo el mundo en la oficina se mantenía alejado de mí si podía evitarlo. Hacia media mañana llegaron a la oficina 2 policías de paisano que querían charlar tranquilamente conmigo. Los llevé a un despacho vacío donde teníamos un poco de intimidad. Explicaron que había cierta controversia sobre cómo Constance, que afirmaba no recordar nada de la noche anterior, había llegado a fracturarse el cráneo, aunque solo se tratara de una pequeña fractura. Por la forma en que hablaban deduje que alguien había sugerido que yo me había comportado de forma bastante violenta la última vez que nos vio juntos a Constance y a mí. No dijeron quién lo había afirmado, por supuesto, pero no me resultó difícil adivinarlo. Se negaron a afirmar o negar que hubiera sido Copeland. Tardé un poco en encontrar el punto justo de la grabación y les pregunté si querían una copia. En realidad me pidieron la grabación original, pero les dije que no tenía intención de dejar que saliera de mi poder. Al final aceptaron una copia que hice mientras esperaban, en un DVD que le robé a uno de los informáticos. Mientras mi portátil hacía lo suyo con el DVD, pedí a una de las chicas que nos trajera un té y los agentes y yo entablamos una conversación amistosa sobre los días anteriores.
Si es que alguna vez se puede tener una conversación amistosa con un policía de servicio. Mostraron un gran interés por mi misterioso amigo. Pero creo que solo era curiosidad por su parte. El video demostraba que tampoco había herido a Constance. En realidad, los agentes se preguntaban si había algún posible cargo contra Copeland, ya que había empujado a Constance fuera de sí con bastante violencia. Dijeron que harían que la gente del CPS lo investigara bien. Creo que estaban un poco interesados en saber quién tenía algo contra Copeland y por qué. Me dijeron que me cuidara las espaldas y sugirieron que Copeland era un abogado muy influyente. Al mismo tiempo, me dieron a entender que tenían motivos para sospechar que Copeland no era precisamente trigo limpio en todas sus actividades. ¿Te refieres a acostarte con las mujeres de otros?, observé. Oí mucho más que eso, Steve, simplemente no podemos controlar al cabrón. Digamos que está extraoficialmente en la lista de personas de interés de muchos policías. Pero si no te importa que te lo diga, parece que te estás tomando todo esto un poco a la ligera, Steve. ¿Qué otra cosa se supone que debo hacer oficial? Perder la calma y empezar a golpearme el pecho. Si me hubiera comportado como usted sugiere que esperaría de mí, no me estaría llevando esposado a su coche. Pregunté. Sí, Steve, supongo que lo habríamos ido. El oficial me devolvió la sonrisa. Según mi experiencia oficial, una vez que el guiso se ha derramado y todo se vuelve mierda sobre ti, la mejor acción a tomar es reírse, o al menos intentarlo. Realmente fastidia las mentes de aquellos que desearían el desastre sobre ti, también. Ambos agentes se rieron y me estrecharon la mano al marcharse. Más tarde, durante el día, salí a buscar una cabina telefónica que funcionara y llamé al abogado que mi amigo me había sugerido. Esperaba mi llamada y se limitó a preguntarme si iba a divorciarme de inmediato. Cuando le dije que no tenía otra alternativa si quería poder mantener la cabeza alta en público en el futuro, se limitó a decir que se pondría manos a la obra, y luego me preguntó si podía enviar a una de sus empleadas a verme más tarde ese mismo día. Tendría que conseguir todos los datos de Constance y los míos. Le pregunté si debía darle a la mujer un cheque para contratar sus servicios, pero me informó de que eso ya estaba resuelto. No preguntes, Steve, pero nunca recibirás una factura por mis servicios. Alguien que ambos hemos conocido tiene la intención de cargarle a Copeland el coste de todo esto, viene de un entorno muy acomodado, ya sabes. Y, él ha hecho un montón de dinero en su propio derecho, solo que no todos de forma estrictamente legal. Esa noche toda la tripulación me esperaba en el bar, obviamente con la esperanza de que me hubiera calmado lo suficiente y estuviera listo para contarles lo sucedido la noche anterior. Para entonces todos habían visto los periódicos del día. Me pareció curioso que, a primera hora de la mañana, no hubiera visto ninguno de los periódicos del día tirados por las oficinas. Les di la versión corta. Volví a casa y pillé a Constance haciendo bopé con Tony Copeland. Me preguntaron por toda la cobertura de prensa, pero negué todo conocimiento de cómo se había producido. Era la verdad, no tenía ni idea de nada. Eran probablemente alrededor de las 9 de la noche cuando mi nueva abogada, extremadamente guapa, pero al mismo tiempo muy eficiente, asociada o asistente, llegó al hotel para verme. Entramos en la biblioteca del hotel para reunirnos en privado. Lo primero que me dijo la señora Clarkson, sí, era una de esas personas, fue que ya había hablado con Constance y le había aconsejado que buscara a ella misma un abogado en cuanto saliera del hospital. Es mucho más fácil que el propio abogado de alguien le explique que no tiene ni pies ni cabeza. Tu mujer no quiere el divorcio, ¿sabes? Sí, lo sé. ¿Quieres mirar todos estos textos y mensajes que me ha enviado hoy? Le contesté mostrándole mi móvil. ¿Ha intentado llamarte? Sí, pero estoy bastante ocupado aquí. Sospecho que con eso contaban ella y Copeland. Eso es más o menos. Copeland ha estado detrás de ella durante algún tiempo al parecer. Ella dice que lo ha conseguido esta semana, pero... Bueno, en mi experiencia, la gente tiende a ser económica con la verdad cuando les conviene. Bueno, no es muy probable que se tome la molestia de tener a alguien vigilando mis movimientos, si no le han dado razones para creer que tendrá la oportunidad de acostarse con Constance. Atornillar, creo, es la palabra que estaba buscando, señor Marshall.
Steve, señora Clarkson, todo el mundo me conoce como Steve. Muy bien, Steve. Pero me temo que soy la señora Clarkson para todos, menos para mi prometido. Me imagino que un hombre muy guapo. Y uno muy estoico, Steve, créeme. Oh, sí, señora Clarkson, sí. Me sonrió por primera vez rompiendo la expresión de negocios de su cara, pero luego volvió al motivo de su visita. Sorprendentemente, ya sabía casi todo lo que necesitaba saber. La señora Clarkson sacó una hoja de papel de su maletín y enumeró una lista de preguntas. Constance y mis nombres completos, fecha de nacimiento y nuestra boda, etc. Vi que la señora Clarkson se limitaba a marcar las respuestas correctas que ya había mecanografiado. Había un par de pequeños errores, pero eso era todo. Todo estaba ya allí, incluido el valor de nuestra casa, pero no el contenido de nuestras cuentas bancarias ni los detalles de nuestros ahorros. No es que yo pudiera recordarlos con detalle. A continuación, la señora Clarkson me puso delante un formulario para que lo firmara. Era, en efecto, el contrato por el que se pedía a su jefa que actuara en mi nombre en el asunto de Constance y mi divorcio y en cualquier otro asunto jurídico derivado o no de nuestro divorcio, hasta que yo cancelara ese contrato por escrito. Antes de irse, la señora Clarkson me sugirió que llamara a Constance y hablara con ella. En realidad, le dejé claro verbalmente que no tenía intención de perdonar a Constance por sus actos. También me dijo que podría encontrar a Constance en casa de su hermana. Tu casa está siendo vigilada por la prensa. Puede que encuentres un poco más de paz si encuentras otro sitio donde quedarte este fin de semana, Steve. La señora Clarkson siempre sonaba un poco incómoda dirigiéndose a mí como Steve. Oh, tu jefe está haciendo un buen trabajo y siendo convenientemente impreciso sobre tu paradero, por cierto. Tuve que preguntarme quién les había pedido que lo hicieran y, lo que es más importante, cuándo. Después de que la señora Clarkson se hubiera marchado y me hubieran interrogado disimuladamente sobre quién había sido mi deliciosa visitante, subí a mi habitación para llamar a Constance. Los chicos se quedaron un poco sorprendidos cuando les dije que la señora Clarkson era la representante de mi abogado. A ninguno de ellos le cabía en la cabeza que me visitara a esas horas de la noche y me preguntaron cuánto me iba a costar mi representación legal. June, la hermana de Constance, contestó al teléfono. Nuestra conversación fue breve y concisa. Lo único que se le ocurrió decir a June fue que lamentaba lo ocurrido y que esperaba que pudiéramos seguir siendo amigas. Luego dijo que iría a buscar a la vaca tonta. 4 palabras que explicaban la actitud de June ante el comportamiento de su hermana, creo. Un año más tarde, durante mi luna de miel en Malta, volví a encontrarme con June por casualidad. Pero de eso también hablaré más adelante. Al parecer, la prensa no supo dónde estaba hasta que pasé el fin de semana con mi hermana y su familia. Mi hermana y su marido fueron muy comprensivos y no me presionaron para que les diera detalles. Mierda, probablemente ya habían leído la mayoría en los periódicos. El domingo por la noche, cuando regresé al hotel, recibí un requerimiento judicial. No entendí nada, pero por teléfono la señora Clarkson me explicó que Copeland había obtenido una orden judicial de emergencia que me prohibía publicar en la prensa todas y cada una de las imágenes tomadas durante la noche en cuestión, así como colgarlas en Internet. Vamos, no entiendo nada de toda la jerigonza legal que dicen en los mejores momentos, pero al menos la señora Clarkson entendió lo esencial en mi grueso cráneo. Pero no lo hice, y no era mi intención, repliqué. Lo sabemos, pero alguien más lo ha hecho, y sigue con la intención de hacer todo lo posible para avergonzar a Copeland. Uy. Sí, y puedes esperar encontrarte citado para comparecer ante un juez del Tribunal Superior mañana por la mañana. Pero que no cunde el pánico, lo tenemos cubierto. Me complace oír que no estás entrando en pánico. Para eso nos pagan. ¿Qué puede hacerme un juez del Tribunal Supremo? ¿Enviarme a la cárcel? Bueno, sí, pero ya te dije que tenemos esos ángulos cubiertos. El lunes por la tarde me encontré en el banquillo de los acusados frente a un juez muy cabreado. No dije ni una palabra, mis abogados, múltiples, vestidos con pelucas y togas, hablaron por completo.
informando al juez de que un tercero anónimo estaba en posesión de 2 grabaciones similares a la que yo tenía y que habían sido filmadas al mismo tiempo. Para mi sorpresa, un analista fotográfico de la policía confirmó que las imágenes en cuestión no eran fotogramas de la grabación que yo había realizado. Por cierto, las 2 fotos en cuestión que de alguna manera habían llegado a manos de la prensa nacional. Creo que, si Copeland no hubiera hecho nada, solo los menos reputados y los que buscaban sensacionalismo las habrían publicado. Y finalmente lo hicieron, junto con todos los demás periódicos y medios de comunicación que pudieron poner sus manos sobre los bichos. Ambas fotos eran de Tony Copeland. En una estaba mirando por el lado del cuerpo desnudo de Constance con una expresión de sorpresa en la cara. En la otra, se estaba poniendo los pantalones, mientras Constance yacía desnuda en el suelo detrás de él. En ninguna de las 2 imágenes se reconocía a Constance. El juez parecía tener algunas dificultades para creer que yo no tenía ni idea de quién había sido mi misterioso acompañante aquella noche, y prácticamente lo dijo. Sin embargo, finalmente pareció aceptar mis argumentos. Y me recordó, en realidad me informó, yo no había entendido la orden judicial que me entregaron en el hotel, que había una moratoria temporal para la publicación de todas las grabaciones realizadas en la casa aquella fatídica noche. Luego me dijeron que podía irme. Fue un infierno de lucha, abriéndome paso entre la multitud de periodistas fuera del edificio del tribunal. Copeland había conseguido una orden judicial de urgencia, alegando que habían estado en una residencia privada y que tenía motivos razonables para esperar que se respetara su intimidad. O palabras en ese sentido. Los periódicos se opusieron enérgicamente a la medida cautelar contra la publicación, y sospecho que mis abogados les ayudaron. Unos días más tarde, cuando se celebró la vista, el juez anuló rápidamente la orden judicial. Lo esencial de la sentencia del juez era que la propiedad era mía, no de Copeland, y que no podía esperar razonablemente ninguna intimidad entre sus paredes, especialmente en una de las habitaciones comunes. Y, como las personas que hicieron las grabaciones éramos yo mismo y un invitado mío, aunque no conociera al hombre de Adam, Copeland no podía oponerse a que fueran, en todo o en parte, de dominio público. Bueno, creo que eso fue lo que dijo el juez. Lo más probable es que todo este embrollo no hiciera más que aumentar el interés del público por la historia. Todos los periódicos y telediarios le dedicaron titulares, y más de los que yo habría esperado publicaron las 2 fotos y varias más que aparecieron en los días siguientes. Oye, cuando por fin fueron absueltos por los tribunales, los sangrientos titulares e historias adjuntos a esas fotos fueron brillantes, desde mi punto de vista. En uno de ellos se leía, cogido en el acto, y en el otro, la retirada de un cobarde, y en el relato adjunto se explicaba que Copeland se estaba vistiendo tranquilamente, mientras su amante yacía inconsciente en el suelo a su lado. Sin embargo, era evidente que quienquiera que tomara las imágenes del video y las transmitiera a la prensa estaba teniendo mucho cuidado con lo que hacía. La cara de Constance o bien había sido cortada del todo, o bien estaba borrosa. Supongo que se puede decir que las cosas volvieron a la normalidad después de mi escapada con el juez del Tribunal Superior. Terminé la segunda semana en la nueva oficina y volví a casa. Me di cuenta de que no podía quedarme en casa y me instalé temporalmente en un pequeño hotel no muy lejos de mi trabajo. Mientras tanto, la señora Clarkson se puso en contacto conmigo y me informó de que un abogado que trabajaba para Constance se había puesto en contacto con ella. Por lo que me dijo la señora Clarkson, deduje que los chicos de la prensa le estaban haciendo pasar un mal rato a Constance. Supongo que habrán descubierto que se alojaba en casa de June. De todos modos, la señora Clarkson me informó de que el abogado de Constance le había dicho que su cliente no quería el divorcio. Pero si yo insistía, Constance estaba dispuesta a aceptar las condiciones que yo le había ofrecido. Le dijimos que no te llamas Hamilton, dijo la señora Clarkson, riéndose de verdad. Hamilton. Repetí sin tener ni idea de lo que se suponía que significaba. Crack Steve, get with it. ¿Qué año es? Trafalgar, Nausen, Lady Hamilton. Oh, sí, muy gracioso. Mentí. Realmente no pude entender a la señora Clarkson ni un poquito. De todos modos, la señora Clarkson me dijo que Constance tenía prisa por acabar con todo, quizá pensó que así la prensa la dejaría en paz.
Pero en realidad creo que la prensa había pasado a otros temas mucho antes de que surgiera nuestro caso de divorcio. Aunque, de todos modos, obtuvo pequeños titulares en las páginas interiores de nuestra prensa local. Había acordado que todo se dividiría por la mitad, siempre y cuando Constance estuviera dispuesta a admitir que su aventura había sido la única causa de la ruptura de nuestro matrimonio. Y aceptara comparecer como testigo en cualquier acción legal que yo decidiera emprender contra Copeland. De forma un tanto sorprendente, los abogados de Constance me pidieron que aceptara comparecer ante el tribunal como testigo en un caso que ella iba a presentar contra Copeland. Esto me desconcertó, hasta que la señora Clarkson me informó de que probablemente se trataba de una demanda por daños personales y que el video que teníamos del suceso, del que ya se había remitido una copia al abogado de Constance, probablemente bastaría para que Copeland llegara a un acuerdo extrajudicial. Supongo que lo hizo, porque no volví a saber nada más del asunto. La casa se vendió muy rápido, bueno, el mercado era muy bueno por aquel entonces. Constance había ido a llevarse las pocas cosas que quería y yo hice que guardaran el resto hasta que encontrara otra casa que me gustara. Pero en realidad no podía molestarme en buscar. Vivir en un hotel puede no parecer divertido, pero uno se acostumbra, es menos trabajo, no hay que cocinar ni nada y salía más barato que pagar una hipoteca. Incluso tenía aparcamiento gratuito en pleno centro de la ciudad. A veces, algún que otro periodista me seguía la pista e incluso estaba dispuesto a hablar con ellos. De todos modos, no parecían realmente interesados en Constance y en mí. Todos me preguntaban qué sabía realmente de mi misteriosa amiga. Me temo que no pude decirles nada. Pero a un par de ellos con los que me llevaba muy bien, que me confiaron que creían que había algo sobre Copeland que aún no había salido a la luz y que pensaban que seguramente tenía que ver con mi misterioso amigo, bueno, le pasé sus tarjetas de visita a la señora Clarkson. Aunque para entonces ella afirmaba que tampoco conocía personalmente a ese hombre. Eso no encajaba del todo con algunos de los comentarios que me había hecho al principio de nuestra relación, pero había utilizado las palabras conocimiento personal. No estoy seguro, tal vez habían pasado 2 o incluso 3 meses desde aquella fatídica noche, no es realmente importante. En cualquier caso, un día estaba sentado en mi escritorio, mirando fijamente la pantalla del ordenador, como hacía habitualmente, cuando alguien se sentó encima y mi escritorio se sacudió. Miré a mi izquierda y vi un par de rodillas cubiertas por franela gris. Mirando aún más a mi izquierda, observé que el material de franela se extendía casi hasta un par de zapatillas Nike. Volví a levantar la vista y me encontré con un jersey azul demasiado grande, rematado por un mechón de pelo rubio y un par de gigantescas gafas negras con montura de cuerno. «Hola, guapo. ¿Qué hace un buen caballero como tú en un antro como este?», preguntó Serrie. «Hola Serrie, tanto tiempo sin verte. ¿Qué haces por aquí?», le respondí. Serrie nos explicó que nuestra empresa se había convertido en uno de los principales clientes de su jefe y que le habían asignado la misión de visitarnos un día al mes. Literalmente, para circular y hablar con los trabajadores reales de los distintos departamentos. Solo para ver si había alguna modificación del programa que pudieran sugerir para hacerles la vida más fácil. ¿Qué puedo hacer por ti? Estoy contento con todo como está. Sí, tú serías el primero en hacérselo saber arriba si no estuvieras contento. No, Steve, estoy aquí para cobrar una deuda. No tengo ni idea de qué expresión apareció en mi cara, pero provocó la risita de Serrie. Oye guapo, ¿me debes una cena? Sí. Sí, claro que sí. Me dijiste que no podías invitarme a cenar porque eras un hombre casado. Y por lo que he estado leyendo en los periódicos, es como si ya no estuvieras casado. Lo hice. Bueno, no con tantas palabras, pero eso fue lo esencial de lo que dijiste en el bar del hotel aquella noche. Lo era. Yo estaba tratando de mantener una expresión de confusión en mi cara por este tiempo. Vamos, Steve, deja de molestar. Ah, no recuerdo lo que me dijiste aquella tarde. Steve. Vale, preciosa. Hace semanas que no salgo, me vendrá bien. ¿Dónde quieres ir? Oh, nada especial, tengo que coger mi tren a casa justo después de las 9. Eso sí que es decepcionante. Cena,
he dicho Steve, compórtate. Joder, ¿por qué siempre decís eso los guapos? Estaré en recepción cuando salgas. Sonrió. Luego se deslizó fuera de mi escritorio y salió del departamento. Como antes, la transformación de Serrie fue asombrosa. No podía faltar al salir del ascensor. Dios, no creo que ningún hombre que hubiera pasado por la recepción mientras ella me esperaba no la hubiera visto, y lo más probable es que deseara que ella le estuviera esperando a él. Los dos guardias de seguridad con los que conversaba, ambos de finales de los 50 o principios de los 60, estaban obviamente cautivados por Serrie. Cuando me acerqué, se apartó de ellos y me agarró del brazo. ¿A dónde vamos?, preguntó. Mi hotel primero, debo cambiarme. No hay tiempo guapo, tenemos menos de 4 horas. Mi tren sale a las 9. Pero. Sin peros, Steve. Tenemos mucho de qué hablar. Asentí y, seguido por uno de los guardias de seguridad que insistía en llevar el bolso de Serrie, nos dirigimos a mi coche. Con el bolso y el maletín de Serrie guardados en el maletero junto con los míos, conduje hasta una taberna, a las afueras de la ciudad, que sabía que servía comida durante todo el día. Hablamos un rato y comimos sin prisas. Serrie no me exigía tanto, más bien me invitaba a desahogarme y a airear mis pensamientos. No sé qué tenía Serrie, pero sentía que podía hablar con ella, e instintivamente sabía que lo que dijera no sería de dominio público al día siguiente. Cuando hube dicho lo que tenía que decir, Serrie me cogió por sorpresa al pasar al ataque y contarme por qué me había estafado una cena. Steve, tienes que hacer algo contigo mismo, amigo mío. Todas las mujeres de la oficina dicen que ya no eres el mismo tipo divertido y cariñoso de antes. Eso sí, todas admiten que no pueden culparte, dadas las circunstancias. Pero, sinceramente, les gustaría ver alguna señal de que el viejo Steve sigue en ti. ¿No estoy contigo, Serrie? No, supongo que tú mismo no puedes verlo. Steve, siempre ha sido una risa trabajar contigo, incluso yo era consciente de ello, cuando hemos trabajado en los mismos proyectos, que 4, 5 veces. E incluso entonces nunca hemos trabajado en estrecha colaboración. ¿Te das cuenta de que ha sido casi un procedimiento estándar en tu empresa que todas las mujeres lleven sus problemas de hombres al bueno de Steve de logística y planificación durante años? Y por lo que he oído, algunos de los chicos también te piden consejos sobre sus esposas y novias. ¿Lo hicieron? Eso es nuevo para mí. De todos modos, incluso si lo hicieran, no tengo lo que se podría llamar un buen historial en las relaciones matrimoniales, ¿verdad? Tontería, Steve. La razón por la que todo el mundo solía acudir a ti era que les enseñabas a reír, bueno, al menos a ver el lado divertido y a reírse de las cosas. Al parecer, eras una a la hora de aconsejar a las chicas sobre los regalos de cumpleaños y Navidad que debían hacer a sus hombres. Y no tardabas en aconsejarles que se deshicieran de los que no tenían esperanzas, ni se te daba mal sugerirles formas de deshacerse de ellos. Sabías, por ejemplo, que, de manera no oficial, las chicas de recursos humanos les dicen a las nuevas chicas que si tienen algún problema con alguno de los gigolós de la oficina y no quieren presentar una queja oficial, que te busquen a ti y hablen contigo. Eso es nuevo para mí, pero puedo recordar. Sí, sospecho que puedes. Claro, Steve, ahora todo el mundo tiene miedo de decirte 2 palabras. Dicen que te paseas por la oficina como un oso con dolor de cabeza. Echan de menos al viejo Steve con el que podían reírse y bromear. Mira, todos entendemos que estés disgustada, pero vivir en ese maldito hotel y no salir nunca. Bueno, eso no está bien, para ti al menos. Necesitas salir y, bueno, empezar a salir de nuevo. Hay muchas mujeres elegibles en la oficina. Serrie, creo que entiendo lo que dices. ¿Pero no fuiste tú quien me dijo que es malo salir con compañeros de trabajo? Además vamos a salir esta noche, ¿no? Sí, salimos a cenar, y yo te invité a salir, ¿recuerdas? Sí, pero ¿quién va a terminar pagando? Le devolví la sonrisa. ¿Ves? Ese es el Steve que las chicas echan de menos en la oficina. El tipo que le ve el lado divertido a todo. Incluso si voy a pedir el postre más caro que tienen en el menú.
Serrie me devolvió la sonrisa. Entiendo tu punto y trataré de dejar mis problemas personales en casa en el futuro. Haz algo mejor que eso, Steve, búscate un buen piso o algo así y sal por las tardes. Incluso arriésgate a pedirle una cita a alguna de las mujeres elegibles de la oficina. Mira, yo me mantengo alejado de mis colegas de trabajo porque, bueno, a veces puedo parecer un poco tacaño cuando me arreglo para salir y divertirme. Algunos Romeos se lo toman mal y piensan que soy fácil. Seguro que me entiendes. Y como ya te he dicho antes, intentar enseñar a un hombre normal a usar un programa de ordenador mientras me mira el escote no suele tener mucho éxito. Lo he comprobado por experiencia. Por supuesto, desafié a Serrie y le dije que nunca podía parecer barata y ambas nos sonreímos. Luego Serrie pidió su postre. No era el más caro del menú, por cierto. Curiosamente, después hablamos de la vida y las aspiraciones de Serrie. Me enteré de que tenía 22 años. Sinceramente, siempre había pensado que tenía unos 19, lo cual era un poco estúpido por mi parte. Conocí a Serrie la primera vez que abrimos una oficina en Gales, unos 18 meses antes, y entonces ella ya conocía sus cebollas. Por alguna razón, tal vez por su forma de vestir, la consideraba una eterna adolescente. La primera vez que vi a Serrie vestida para salir fue aquella noche que te conté, cuando se encontró con aquel joven electricista en el bar del hotel. Llevé a Serrie a la estación para que cogiera el tren y me dio las gracias por la agradable cena y la velada. Luego, al subir al tren, me dijo que teníamos que repetirlo alguna vez. Supongo que le di la razón. Al día siguiente, en la oficina, me esforcé por esbozar una sonrisa, siempre que me acordaba. Debía de funcionar, porque al cabo de un día o así, la gente ya no abandonaba el salón de té en cuanto yo entraba por la puerta y los que habían evitado mi mesa desde entonces. Bueno, ya no lo hacían y a menudo se paraban a pasar el rato. Para pasar el rato. Ese mismo mediodía visité algunas agencias inmobiliarias y me hice con una lista de pisos amueblados en alquiler en la zona. Creo que aún me daba un poco de reparo comprar, y si la vida en un piso por mi cuenta no funcionaba, siempre podría volver a retirarme al hotel. Bueno, supongo que ese era el pensamiento que me rondaba por la cabeza. Ese jueves recibí una interesante llamada de la señora Clarkson. ¿Qué te parecen 250,000, Steve? Fueron las primeras palabras que me dijo. Lo siento, no estoy con usted, señora Clarkson. Copeland aparentemente no está entusiasmado con toda la cobertura de prensa que ha estado recibiendo. Ese hombre tiene algo que ocultar. De todos modos, las cosas se están calmando en la prensa y pensamos que ya era hora de insinuar que un caso de alienación de afecto podría estar en ciernes. Sospecho que los asesores legales de Carstens han amenazado con algo también, pero no puedo estar seguro. De todos modos, la gente de Copeland volvió con una oferta de 50,000 para que nos fuéramos. Lo hemos hablado y ahora son 250. Incluso podríamos sacarles otros 25 o así a esos cabrones, si los llevamos al paredón. Vaya a por ellos, señora Clarkson, coja al cabrón por cada penique que pueda. Pero preferiblemente fuera de los tribunales. Carstens no es mi persona favorita en el mundo en este momento, pero avergonzarla en la corte no me deja totalmente indemne. Muy bien, Steve. La prensa probablemente lo sabrá de todos modos. Pero ya conoces la forma, una suma no revelada. Lo que es casi tan bueno como que Copeland admita que es un, sí, bueno, iba a usar tu descripción de él por un momento. Menos de una semana después, la señora Clarkson me informó de que sería 300,000 libras más rico una vez que hubiera firmado en la línea de puntos. Fui directamente allí y dejé mi marca. Mientras lo hacía, la señora Clarkson insinuó que Carstens pronto compraría su propia casa y que probablemente la pagaría en efectivo. La señora Clarkson aún no estaba segura de qué motivos había utilizado Carstens para suturar a Copeland, pero sospechaba que probablemente se trataba de daños personales. Una semana más tarde me mudé a un piso bastante razonable. Estaba más lejos de mi oficina, pero tenía aparcamiento gratuito, que era muy caro en esa zona. Era de un dormitorio, con un bonito y amplio salón comedor y una cocina americana sorprendentemente espaciosa y bien equipada.
La lavadora y la secadora estaban en el baño, pero la habitación era tan grande que apenas se notaban. No sé si fue el dinero que Copeland había ingresado en mis cuentas bancarias o que había intentado seguir los consejos de Serrie. Pero a finales de mes me sentía mucho mejor conmigo mismo y de vez en cuando me paraba a tomar una copa después del trabajo con algunos de los muchachos. Estábamos 3 personas sentadas alrededor de mi mesa, un compañero de trabajo que no llevaba mucho tiempo en la empresa, quizá un mes o así, y Bob, mi jefe. Les estaba enseñando una hoja de cálculo en la que había estado trabajando cuando la pantalla del ordenador se quedó en blanco. Un segundo después, más o menos, apareció la temida pantalla azul, pero estaba en blanco. Entonces empezaron a aparecer palabras en la esquina superior izquierda, un carácter cada vez. Hola Steve. Adivina quién está enterrado aquí en las profundidades del infierno, jugando con los servidores. Casi presa del pánico, empecé a teclear rápidamente. Serrie, estoy en medio de algo. Tengo gente conmigo. Casi al instante volvió el mensaje. Lo siento amigos, asuntos oficiales honestamente. ¿Sigue en pie lo de esta noche, Steve? Me sorprendí cuando mi jefe pasó por delante de mí y empezó a teclear. Hola Serrie, soy Bob. Por supuesto que Steve te va a sacar esta noche, el cabrón no sale lo suficiente hoy en día. Volvió el mensaje. Salud Bob. Mismo lugar, misma hora Steve. Y recuerda que mi tren sale a las 9. Entonces la pantalla volvió a quedarse en blanco antes de que reapareciera mi hoja de cálculo. Lo siento. Le dije a mi jefe. ¿Sobre qué? Fue su respuesta. Luego añadió, buena chica, esa Serrie. Nuestro nuevo colega estaba sentado con una expresión de desconcierto en la cara, pero finalmente preguntó, ¿quién es Serrie? Alguien un poco más cercano a tu edad que a la mía. Le dije. Entrégate Steve. Bob dijo, ella es perfecta para ti. Cristo, necesitas a alguien que anime un poco tu vida. Bob, soy 12 años mayor que ella. Entonces, ¿qué son 12 años entre amigos? Cristo amigo, tu mente está demasiado obsesionada con los números. Después volvimos a los cálculos en mi hoja de cálculo. Haciendo pequeños cambios aquí y allá y descubriendo qué efecto iban a tener en la cuenta de resultados. Supongo que habrá pasado media hora cuando la hoja de cálculo volvió a desaparecer. Y apareció otro mensaje. Lo siento Steve, necesito un acompañante para el almuerzo de hoy. Te verá en recepción a las 12. Bob tecleó. Gracias Bob. Volví y reapareció mi hoja de cálculo. Lo haré. Le pregunté a Bob, probablemente molesto por haber concertado 2 veces una cita privada en mi nombre. Por supuesto. Era una petición de ayuda, ¿cuándo has rechazado a una dama? No importa quién te lo pidiera, el viejo Steve habría dicho que sí. ¿Tanto he cambiado? No más de lo que cabía esperar dadas las circunstancias, amigo mío. Pero últimamente hemos visto al viejo Steve volver lentamente. Ahora sigamos con estas cifras. Rápidamente descubrí por qué Serrie me había pedido que fuera a comer con ella. La acompañaba un colega que creo que tenía aspiraciones. Desde luego, le cabreaba que yo le molestara durante la pausa para comer. Yo diría que también le decepcionó saber que Serrie y yo íbamos a cenar juntos esa noche y que, por lo tanto, no volveríamos con él en el mismo tren. Serrie hizo un buen trabajo manteniéndose en el lado opuesto de su colega de trabajo. Sinceramente, me sorprendió que no captara el mensaje. Pero tal vez pensaba demasiado en sí mismo y en sus encantos, como suelen hacer algunos jóvenes. Más tarde, cuando Serrie no estaba, bajé a la planta donde vivían los camareros de la empresa y hablé tranquilamente con él. Cuando volví a mi planta, me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no me veía obligado a mantener esa conversación con ninguno de los gigolós del edificio. Serrie tenía un aspecto tan encantador como de costumbre fuera del horario de trabajo, cuando me reuní con ella en la recepción. Esa tarde, el otro guardia de seguridad tuvo el honor de llevar su bolso hasta mi coche. Serrie me contó que su compañero de trabajo ese día era un tipo nuevo en su empresa, pero que la conocía de la universidad.
O más bien era plenamente consciente de cómo era Serrie en traje de paisano, como a ella le gustaba llamarlo. También me dio las gracias por lo que le había dicho durante la tarde. Esa tarde, nosotros, o mejor dicho, Serrie, hicimos unas pequeñas compras antes de comer algo rápido en un restaurante de comida rápida. Me sentía bastante agotado, después de recorrer todas esas tiendas de ropa, cuando dejé a Serrie en su tren esa noche. ¿Es realmente necesario que las mujeres se prueben todas las prendas que les llaman la atención? Eso sí, supongo que me divertí viendo a Serrie salir del vestuario para preguntarme qué tal le quedaban las faldas, que parecían ser cada vez más cortas. Llega un momento en que tienes que coger el toro por los cuernos y decirles que la falda está al borde de lo obsceno. ¿Y entonces qué hacen? Se la compran. Si lo hubiera resuelto un poco antes, no habría tenido tanta hambre cuando por fin entramos en ese local de comida rápida. En los 6 meses siguientes mi divorcio se hizo definitivo y me acostumbré a vivir sola. Salía con los chicos de la oficina de vez en cuando, pero la mayoría eran jóvenes y estaban al acecho. Oye, no creas que no buscaba, porque lo hacía. Pero no encontraba a nadie que despertara mi interés. Mis citas, supongo que podría llamarlas citas, con Serrie se convirtieron en algo habitual. No te hagas a la idea de que había algo romántico en ellas, porque no lo había. Serrie me contaba cómo le iba la vida y me preguntaba qué hacía en mi tiempo libre. A menudo me reprendía por no invitar a salir a tal o cual mujer cuando las mencionaba. Serrie parecía tener la idea de que, si yo mencionaba a una mujer, seguramente me sentiría atraído por ella. Lo que en cierto modo era probablemente correcto, pero no podía encontrar la inclinación para empezar a salir de nuevo, me sentía como si estuviera demasiado viejo. Cuando se lo dije a Serrie, empezó a burlarse de mí llamándome el viejo. Fue una mañana después de la caída de Serrie cuando un titular de periódico me llamó la atención mientras caminaba hacia la oficina. Parecía que Copeland había sido arrestado el día anterior. Compré un ejemplar e intenté leerlo lo mejor que pude mientras caminaba. Como de costumbre, con las leyes subjudiciales del Reino Unido, la noticia que acompañaba al artículo no decía gran cosa. Solo que Copeland había sido detenido y acusado de conspiración y pervertir el curso de la justicia. La noticia continuaba con una lista de otras personas de todo el país que también habían sido detenidas. Una joven fue acusada de perjurio, numerosos cargos. 5 mujeres descritas como excónyuges fueron detenidas y acusadas de conspirar para subvertir el curso de la justicia, creo. La noticia del periódico mencionaba que se creía que otros excónyuges habían huido del país y que se estaban redactando los documentos de extradición al cierre de la edición. Otras 7 personas habían sido acusadas de diversos delitos, entre ellos conspiración y complicidad. De forma tentadora, la historia continuaba diciendo que 12 exmaridos tenían sus acuerdos de divorcio apartados. Deduje que eso significaba que iban a ser reevaluados al concluir los casos mencionados. No puedo afirmar que siguiera la historia, pero lo esencial era que la misma joven había aparecido en numerosos casos de divorcio por todo el país, afirmando haber tenido una aventura con los maridos y, en un caso, con una esposa. En todos los casos, el corresponsal había presentado una historia muy parecida a la que mi misterioso amigo me había contado todos aquellos meses, y en todos los casos había habido una cantidad bastante grande de dinero en efectivo en el acuerdo. Al final volví a ver a mi misterioso amigo. Estaba en el fondo de un noticiario de televisión. El reportero estaba en la escalinata del Tribunal Superior de Londres anunciando que Copeland y sus conspiradores habían sido declarados culpables de todos los cargos. Al día siguiente, Serrie volvió a bajar. Me pareció un poco raro, porque normalmente venía los jueves y era martes. Y lo que es más, rebotó en mi departamento y agitó un par de entradas de teatro delante de mis narices. ¿Cuáles son tus planes para esta noche, Steve? Bueno, en realidad nada. Bien, puedes llevarme a cenar y luego te invito a un espectáculo. ¿Perderás el tren a casa que te señalé? No, no lo haré, hay uno que sale justo después de medianoche, lo cogeré en su lugar. Después de unos segundos añadió. El último autobús se habrá ido, pero mi padre me recogerá en la estación. La cena estuvo bien y el espectáculo también.
En general fue una velada estupenda hasta que llegamos a la estación. Ambos miramos la pantalla de salidas y no había ningún tren con destino al norte hasta las 5 de la mañana. Serrie se acercó al horario y maldijo. Se había equivocado, todos los trenes salían unos minutos después de la hora. El último, por alguna razón, salía 10 minutos antes de las 12. «Que me jodan», dijo, «tendré que quedarme a dormir. Llamaré a mi antiguo hotel y averiguaré si tienen una habitación». Sugerí. «O no seas tonto, Steve, me acostaré en tu sofá y cogeré un tren temprano por la mañana». Sí, discutimos el tema. Pero yo no veía nada malo en que se quedara en mi piso si quería, así que no discutimos a fondo. No, discutimos sobre quién de los dos se quedaba con el sofá, yo intentando hacerme el caballero. Al final, Serrie se impuso a todos mis argumentos insistiendo en que prefería dormir en un banco del andén de la estación antes que obligarme a abandonar mi cama. De vuelta al piso, encontré una sábana de repuesto y se me ocurrió hacerle una cama a Serrie, utilizando como manta mi viejo saco de dormir que guardaba en el coche para emergencias. Eso sí, tuve que meterlo 20 minutos en la secadora, llevaba mucho tiempo en el maletero del coche. Mientras la secadora hacía su magia, Serrie y yo tomamos un té y ella inspeccionó bien mi piso. Un par de veces antes Serrie había metido la nariz brevemente en mi piso, cuando habíamos llevado comida congelada y cosas por el estilo que había comprado en casa, para meterla en el congelador. Luego, mientras ella se duchaba, yo preparé lo que pensé que iba a ser una cama de aspecto condenadamente incómodo en el sofá. La acalorada discusión sobre quién de los dos dormía en ella volvió a surgir brevemente, hasta que Serrie repitió su amenaza de volver a la estación de tren. Después de ducharme, nos dimos las buenas noches y me fui a mi habitación. No sé qué hora era cuando algo me despertó. Sí, no había duda de que alguien soplaba suavemente en mi oreja izquierda. ¿Serrie?, pregunté. Sí, Steve. Parece estar en la cama equivocada, jovencita. ¿Te estás oponiendo, viejo, o simplemente estás constatando un hecho? Declarando un hecho, creo. Bien. Pero Serrie. Steve. Si dices una palabra sobre la diferencia de edad de 12 años entre nosotros, bueno, no vamos a empezar nuestra vida matrimonial con muy buen pie, ¿verdad? ¿Vida de casado? Sí, ahora vamos, muéstrame lo que un viejo puede hacer. No me sorprendió que Serrie no saliera corriendo a coger un tren a primera hora de la mañana, al final me había dado cuenta de que me había tendido una trampa bastante eficaz. De camino a la oficina, Serrie me explicó que estaba de baja 4 días para formar a un nuevo empleado del departamento de contabilidad. De hecho, no volvió a casa hasta el domingo por la tarde de esa semana. Y también me informó de que había una vacante en su empresa para que alguien fuera destinado casi permanentemente a trabajar en la mía. No a tiempo completo, por supuesto, solo 3 días a la semana, y será muy flexible. No habrá problemas para trabajar cuando haya que llevar a los niños al colegio y ese tipo de cosas. Añadió Serrie. Niños. Jadee. Por supuesto que quiero al menos 2, y serás un gran padre, Steve. Dios, está bien entonces. Por un horrible minuto pensé que ibas a decir 12. ¿Ves? Eso es lo que me gusta de ti, siempre le ves el lado bueno a todo. Estábamos de luna de miel. Era ese momento entre sesiones en el que te tumbas en los brazos del otro, demasiado excitado para dormir, pero demasiado hecho polvo para volver a empezar, todavía. Serrie. Le pregunté, ¿por cuánto tiempo habías estado planeando convertirte en mi esposa? Buena pregunta, viejo. Supongo que se podría decir, desde que vi el titular sobre tu primera mujer y ese tal Copeland en los periódicos. ¿Tan temprano? Sí. Pero si me acusaras de tener un carácter taimado, incluso podrías cuestionar mis motivos para conseguir que ese tal John me recogiera para cenar esa noche en el hotel concreto que elegí. Hacía tiempo que te había echado el ojo. Voy a tener que vigilarte, ¿no? Sí, viejo, pero no me confundas con Constance. Sé lo que quiero cuando lo veo, y nunca haré nada que pueda significar arriesgarme a perderlo. Epílogo. Bueno, ya he mencionado que Serrie y yo nos encontramos con una sorprendida June en Malta,
así que supongo que debería contaros lo que me dijo. June dijo que creía que Constance tenía una vena sumisa latente en ella que de alguna manera Copeland había reconocido y aprovechado. June señaló que, leyendo los periódicos, había deducido que muchas de las mujeres implicadas en su plan de divorcio parecían estar bajo la influencia de Copeland. No había seguido los detalles del caso, así que era nuevo para mí. June dijo que todos parecían querer asumir toda la responsabilidad de todo, aunque Copeland era la única persona que aparecía en todos los casos. No sé lo que tiene ese hombre, pero puede hacer girar a algunas mujeres alrededor de su dedo meñique. June me dijo. Pero Constance se volvió contra Copeland y lo demandó, ¿no? Observé. Constance es mi hermana pequeña, Steve. Siempre la he cuidado y puede que yo tenga la culpa. Puede ser que Constance siempre haya sido sumisa a mis deseos. Yo la empujé a ese juicio, no creo que hubiera tenido el valor de llevarlo a cabo si no hubiera sido por mí. Por suerte Copeland cedió y llegó a un acuerdo extrajudicial. No estoy seguro de cómo se habría comportado Constance si se hubieran enfrentado en un juicio. Por cierto, ¿es esa tu nueva novia, Steve? Claro que sí. Serrie me persiguió y me atrapó. Ha hecho una muy buena elección. June me devolvió la sonrisa.